Bueno, buenas, muchachos, me alegra estar con ustedes el día de hoy. Eh, Espero que en esta sesión sea muy productiva, que podamos aprender muchísimos y sobre todo podamos aplicar todos los conceptos que vamos a aprender el día de hoy. El tema que vamos a ver o a estudiar es textos continuos y discontinuos. Esta temática es muy importante en la medida en que es la manera como el ICFES presenta la información en toda la prueba saber. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan y sobre todo aprendan a distinguir cada uno de estos textos. En la práctica es donde uno puede decir que va adquiriendo el manejo y haciendo distinciones con referente a estos textos. Muchachos, la idea o el objetivo de la sesión es que primero vamos a analizar cada uno de estos conceptos. Luego vamos a ver ejemplos que nos permitan pues aprender esa misma distinción y vamos a realizar por último unos ejercicios donde ustedes van a poder seleccionar la respuesta que consideran correcta y luego vamos a socializarlas en esa medida. Bueno, sin más preámbulos, iniciemos. Textos continuos. Los textos continuos son aquellos textos, por decirlo entre comillas, convencionales, que tienen un inicio y un final. Se leen de izquierda a derecha. Esto que vemos en la pantalla ahora mismo es un texto continuo, ¿cierto? Y cuya definición dice, presenta una estructura compuesta por oraciones y párrafos dispuestos de una manera lógica. Son textos que podemos leer de arriba abajo y nos presentan la información de forma secuencial, es decir, desde el principio hasta el final. Entonces, como tal, estos textos continuos son lo que o es la estructura que como tal conocemos de un texto. Los conocemos de modo literario, su función como tal es informar al lector. En este tipo de textos, la información está más detallada, que esa es una de las distinciones que hay entre un texto continuo y uno discontinuo, y es que en el continuo vemos la información mucho más detallada, mucho más descriptiva que en un texto discontinuo. Ahora, más adelante se van a poder dar cuenta de eso. Entonces, en los textos continuos, como su palabra lo indica, hay una continuidad. Se conserva esa continuidad en todo momento. Bueno, acá podemos ver un ejemplo de textos continuos. Quiero aclarar algo. El hecho de que en un texto continuo o que la principal característica de estos textos sea que se leen de manera secuencial, esto no quiere decir que no se nos puedan presentar algún tipo de imagen, algún tipo de gráfico, solo que la información en los textos continuos prima, prima como tal es esa continuidad. Para hacerme entender mejor, en los textos continuos vamos a encontrar esa lectura, ¿cierto? De inicio y final. Y en los textos discontinuos están construidos a partir de imágenes, de gráficos. ¿Qué es importante recalcarles, muchachos?
que el hecho de que, por ejemplo, aquí en el texto, los duendes y el zapatero, aquí podemos ver una imagen, ¿cierto? Una imagen podemos clasificarla como un texto discontinuo, pero ¿será que si yo puedo ver esta imagen de estos dos ancianos y abajo estos duendes, yo podré comprender eso que dice en el texto, los duendes y el zapatero, todo lo que está escrito de manera explícita en el texto? ¿Será que yo podré comprender solamente viendo esa imagen todo lo que me quiere decir este cuento? ¿Cierto que no? Entonces, como tal, podemos clasificar los textos continuos y discontinuos según, sí, según su característica, pero eso no exhibe de que se pueda presentar alguna imagen o algún logotipo que, que pueda decir que es como todo el texto discontinuo, perdón. Entonces, eso es como tal, quiero hacer esa aclaración, que el hecho de que el texto lo clasifiquemos como continuo no quiere decir que se nos puedan presentar imágenes, solo que lo que prima es lo que prime como tal es lo que podemos clasificarlo. En este caso, eh, este texto es continuo precisamente porque prima el discurso, ¿verdad? Sabemos que es para poder comprender este texto, yo debería leerlo en su totalidad y no solo al ver esta imagen. No sé si me hice entender en ese sentido. Me, me pueden escribir en el chat y ahí vamos viendo si no explicamos nuevamente. Acá podemos ver también en la segunda imagen, en el texto, segundo concurso de ensayos en humanidades contemporáneas. Como pueden ver, en esta parte hay, hay unas imágenes, unos logotipos, donde como tal no es fundamental que yo centre mi atención en estos logotipos, ¿cierto? Eso no es como tal lo primordial de este texto. Sin embargo, estas imágenes en este texto continuo, ¿cierto? No podemos clasificarlo en el sentido de que estén las imágenes allá abajo como discontinuo por el hecho de que la información que prima o la información que centra mi atención es la que está, de manera secuencial, de manera continua. Entonces, para poder yo entender esta información que está en este texto, yo debo de leerlo de izquierda a derecha. Ok. Bueno, continuamos con textos discontinuos. Los textos discontinuos, como ya lo había mencionado, son aquellos tipos de texto donde la información se presenta a través de imágenes, infografías, gráficos, todo lo que vaya relacionado con dibujos. Eso hace parte de los textos discontinuos. Vuelvo y recalco, el hecho de que un texto sea discontinuo o sea continuo, no quiere decir que en este no se presenten los dos. Pueden presentarse los dos y prueba de eso lo vimos en las anteriores imágenes. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Saber identificar cómo se me está presentando la información o la prioridad o el énfasis que se le da a la información, cómo la están presentando. En este caso, en los textos discontinuos priman las imágenes. Yo me sé, en este tipo de textos centramos la información más de manera específica.
es una diferencia de los textos continuos, donde la información es más detallada, más descriptiva. Acá ya yo puedo decidir en qué centro mi atención en eso que se me está presentando. Bueno, acá podemos ver un ejemplo de ello. Declare su obra social, es fácil. Y podemos ver que hay texto continuo, hay palabras, ¿cierto? Pero miren que no es lo principal del texto. ¿En dónde centro yo mi atención? En las imágenes, ¿verdad? En esa flecha que indica hacia dónde van las personas. Cómo es el desplazamiento. Miren, solicitar un turno para el servicio que precisa, autorizar el turno, paso 1, 2, 3. Entonces, como tal, mi atención es en la imagen. En este caso, en el segundo ejemplo, ya acá es un ejemplo en el sentido de poder definir yo en qué centro mi atención. Por ejemplo, acá están ciertos equipos, perdón, ciertos equipos y podemos ver una información, unos datos y yo puedo seleccionar qué partido o qué equipo puedo escoger y detallar mejor la información. Acá están jugadores, en fin. Entonces, como tal, esa es la diferencia entre los textos continuos y los textos discontinuos. En unos podemos ver la información más secuencial y en los otros es más continua. ¿Por qué es importante, muchachos, sobre todo en los textos discontinuos, aprender a, a identificar eh, aquellos aspectos necesarios para poder comprender la información, aquellos aspectos que me permiten a mí identificar lo fundamental de la información? Porque en los textos discontinuos cualquier señal, cualquier imagen, miren esa estrella allá arriba, porque esta tabla presentada de esta manera, porque está este balón, en fin, todos ícono, todo símbolo, es importante interpretarlo de la manera que el autor me presenta la información. Asimismo, debo yo aprender a comprender la información, porque con base en eso es que me van a preguntar. Entonces, muchachos, eso es importante. Para más, bueno, acá dice, es la escritura o más explícito lo que dice el texto. Bueno, acá estamos presentando los ejemplos. Bueno. Entonces, muchachos, eso es como tal la distinción que hay entre estos dos tipos de textos. Bueno, acá ya podemos ver más definido la clasificación de textos continuos. Es lo que ustedes toda su vida han conocido como textos, ¿cierto? Textos narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos, textos poéticos, instructivos, normativos. Esta clasificación hace parte de los textos continuos. En la próxima sesión es importante, muchachos, que asistan o que ingresen, porque vamos a definir, a conocer cada una de las características y las distinciones de estas tipologías, los diferentes tipos de textos. Y es importantísimo porque, bueno, y se darán cuenta en la próxima sesión, cómo es la manera que el ICFES maneja y los tipos de textos que el ICFES maneja como tal en la prueba, porque eso es muy importante. El ICFES no maneja como tal toda la tipología
que conocemos. Entonces, pues para dejarles a ustedes también esa inquietud. En los textos discontinuos, como ya les mencionaba, se presenta mucho la información, se presenta de manera o en infografías, en gráficos, en línea temporal, en imágenes. Todo lo que tenga que ver con imágenes hace parte de los textos discontinuos. Bueno, acá está más resumida la información. Textos con tipo de texto continuo se lee de izquierda a derecha, de arriba a abajo, como normalmente se hace. La información y la lectura debe ser leída de manera completa, porque si dejamos, ¿cierto? Si yo leo de pronto un párrafo y paso, por ejemplo, estoy leyendo el primer párrafo y paso al tercero, ¿será que podré comprender todo lo que me quiere expresar el autor? Pues difícilmente, ¿verdad? Entonces, la información por eso debe ser leída de manera completa. En los textos discontinuos, es importante mencionar que en los textos discontinuos yo decido por dónde iniciar a leer. No hay una regla como tal que diga, no, debo iniciar a leerlo desde esta parte, a diferencia de los textos continuos. Yo decido por dónde iniciar a leer o a interpretar la información que me están presentando. Entonces, por eso se dice que es fragmentaria. Bueno, ya vamos a iniciar con la aplicación de estos conceptos. Porque esto como tal podemos decir que en la práctica es que vamos aprendiendo y vamos aplicando y aclarando todo tipo de dudas. Bueno, a continuación les presento una infografía. En esta infografía encontramos una persona que tiene un semblante, ¿verdad? Tiene un semblante como poco saludable. Dice, después de una temporada, tras una noche estás. Por acá dice, los primeros índices apuntan a que hay una conexión entre la falta de sueño, el cáncer de colon y el cáncer de mama más agresivo. Si se pueden dar cuenta, yo inicié a leer desde esta parte, pude haberlo hecho desde acá. Varias investigaciones han reaccionado la falta de sueño a corto plazo con una propensión a servirse más comida en el plato, más calórica y rica en carbohidratos, y a comprar comidas poco saludables. Muchos estudios han revelado una relación entre la falta de sueño crónica y el riesgo de la obesidad. Entonces, ya acá podemos, en este círculo donde hay una información fragmentada, encontramos el riesgo a la obesidad se dispara, el riesgo de infarto se cuadruplica. Entonces, todo lo que va relacionado, ¿verdad?, con aspectos con el poco dormir, ¿cierto? Entonces, como tal, esta es la infografía. Vamos a analizar ahora la siguiente pregunta. Entonces, iniciamos. ¿Cuál es la pregunta principal que se responde con esta infografía? Bueno, aquí, muchachos, me están preguntando por la idea central, por el objetivo principal, de la infografía. Eso es lo fundamental aquí, saber identificar lo esencial de la imagen. Entonces, vamos a devolvernos un poco a la imagen y analicemos qué es lo fundamental acá. A ver, aquí me están hablando acerca del sueño, ¿verdad? De las consecuencias que trae el poco dormir.
acarrea ciertas enfermedades como son la obesidad, puede ser el riesgo de infarto se cuadruplica. Si dormimos poco, corremos el riesgo de sufrir un infarto, más hambrientos y propensos a comer más. Entonces, ya yo aquí puedo definir, ¿cierto? Una cantidad de consecuencias que conlleva el no dormir bien o el dormir poco. Entonces, vamos a ver ahora cada una de las opciones. Dice, A, porque el insomnio conlleva un riesgo de muerte. Perdón, ¿por qué el insomnio conlleva un riesgo de muerte? B, ¿cuáles son los problemas de salud que conlleva la falta de sueño? C, ¿qué ventajas tiene dormir exactamente 6 horas diarias? ¿Qué diferencias físicas trae una temporada sin dormir frente a una noche sin sueño? Entonces, muchachos, vamos a seleccionar, a ver, a escoger esa opción que consideramos correcta. Bueno, vamos escribiéndola en el chat. Exacto. Sin duda alguna, cierto. Muy bien. La mayoría ha escogido la opción B. ¿Cuáles son los problemas de salud que conlleva la falta de sueño? Muy bien. Así es. Evidentemente, la opción B sería la correcta, porque como tal me están presentando, ¿cierto?, aquellas consecuencias frente al no dormir bien o como tal a tener pocas horas de sueño. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda pregunta. En este caso, la opción correcta era la B. Muy bien. En el contexto de la infografía, el icono del corazón está mal utilizado. Miren ya lo importante ahí que es ir seleccionando la información. Me dicen que el corazón está mal utilizado porque debería simbolizar la conexión entre la falta de sueño y la posibilidad de. Es importante, y ya yo se los mencionaba, analizar cada imagen. Y miren que esto es importante hacerlo, muchachos, no solamente cuando me presentan este tipo de preguntas. Lo ideal es tratar de comprender la información desde que yo la visualizo. ¿Por qué? Porque entonces así debemos devolvernos a volver a analizar la imagen, a volver a analizar la infografía y ahí pierden tiempo. Entonces, la idea es que usted visualice lo más que pueda, que comprenda cada uno de los símbolos, porque miren que estoy segura de que no se percataron de esa parte del corazón. O sea, debería yo devolverme ahora, será la infografía, para analizar eso que dice esa parte donde está el corazón, ¿cierto? Entonces, eso es importante, muchachos, que lo aprendamos, la aprendamos a manejar, lo aprendamos a controlar también ese tiempo. Y no solamente lo digo en textos discontinuos, porque en textos discontinuos, perdón, a usted se le hará mucho más fácil ir, mirar la imagen y listo. Entonces es mucho más fácil porque es solamente conectar o visualizar y ya, pero en los textos continuos, donde en verdad hay que leer toda la información, donde la información es secuencial, entonces ahí sí va a ser mucho más difícil. Por eso es que a ustedes se les recomienda que hagan una lectura, porque el otro día
me preguntaban que si qué era mejor, si de pronto no leer todo el texto, sino que solo leer primero la pregunta e ir luego al texto. En este caso no es recomendable. Lo ideal es que usted haga una lectura minuciosa, una lectura completa y pueda comprender toda la información. Porque primero, si recuerdan, en la clase pasada hablábamos acerca de los niveles de lectura. En los niveles de lectura mencionábamos o aprendimos a hacer el ejercicio de clasificar cada una de las preguntas según lo literal, es decir, lo explícito, lo inferencial o lo crítico. Entonces, es importante que usted aprenda primero a clasificar el nivel de lectura. ¿Qué es lo que me están como tal preguntando? Por ejemplo, en este caso, la pregunta es, o en el enunciado de esta pregunta dice, en el contexto de la infografía, el icono del corazón está mal utilizado. Esta pregunta la podríamos clasificar en literal, ¿cierto? Porque me están preguntando por un elemento del texto, por un elemento del texto discontinuo. Entonces, esta pregunta como tal es literal. Y esto, muchachos, se los menciono porque todo esto va relacionado. Todo esto es un andamiaje. Todo esto, estos conceptos es importante irlos aplicando. Entonces, como tal, si se pueden dar cuenta y si recuerdan los niveles de lectura, este enunciado lo clasificaríamos como literal. Entonces, es importante eso, hacer mejor una lectura. Gástese, si se va a gastar 2, 3 minutos, bueno, 5 minutos ya sería mucho, pero de alrededor de 3 a 4 minutos leyendo un texto, porque se nos van a presentar textos continuos largos, porque no les voy a mentir, sí se van a presentar, pero es importante, muchachos, hacer una buena lectura, porque esto les va a permitir responder de manera correcta. Y ustedes saben que por lo general, cuando hay un texto, lo más seguro es que se vengan varias preguntas en relación a ese texto. Entonces, es mejor leer todo el texto continuo que ir buscando la información. Créanme que van a perder más tiempo. Entonces, en este caso, quiero que por favor, no me voy a devolver, voy a hacer el ejercicio así, no me voy a devolver a que miremos la parte del símbolo del corazón. Quiero que respondan y luego sí nos devolvemos a la infografía para corroborar. Entonces, por favor, vamos a responder en el chat. Respondamos a ver cuál consideran que es la opción correcta. Aumentar el riesgo de muerte, contraer una enfermedad terminal, sufrir enfermedades cardíacas, padecer distintos tipos de cáncer. Muy bien. Bueno, hasta el momento va ganando la opción C. C. Bueno, miren, muchachos, que esto es importante. A lo mejor, bueno, voy a devolverme a la imagen. Un momento, a la infografía. Vamos a ver qué dice. Dice, los primeros índices apuntan a que hay una conexión entre la falta de sueño
El cáncer de colon, el cáncer de mama más agresivo. Eso dice en la parte de arriba del corazón. Y este corazoncito se relaciona, ¿cierto? Todo esto es importante analizarlo. Esta relación, dice, el riesgo de algunos cánceres puede comenzar. Entonces, ¿por qué relacionamos este corazón? A ver, muchachos, porque ya nosotros tenemos unos conocimientos que previos, ¿cierto? Entonces, en este caso, la opción correcta sería la C. Pero ¿por qué es la opción correcta? Es la C. Porque ya nosotros sabemos o relacionamos, ¿cierto? Tenemos ese conocimiento previo de que las enfermedades cardíacas obviamente van con el órgano del corazón, está convencionalizado de esa manera. Está convencionalizado de que este órgano, el corazón, obviamente produce ese tipo de enfermedades. Entonces, por eso la opción correcta sería la C. Espero que haya quedado clara esa parte. Muy bien. Bueno, José, bienvenido a la clase. Acabas de ingresar. Bueno, continuamos. Estamos desarrollando las preguntas. Seguimos. En la pregunta número 3, dice, ¿cuál de los siguientes enunciados describe una consecuencia de una noche sin dormir? A, riesgo de muerte y desarrollo de enfermedades cardíacas. B, propensión a la hipertensión y problemas de memoria. C, pérdida de tejido cerebral y disminución de las defensas del cuerpo. D, probabilidad de sufrir accidentes y obesidad. Entonces, muchachos, aquí como tal, me están preguntando por una consecuencia del hecho de no dormir, ¿verdad? Pero no dormir cuando, no dormir de manera como tal, tener el hábito de no dormir bien. Si no me preguntan en específico por no haber dormido una noche. Miren el enunciado, nuevamente lo leo. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe una consecuencia de una noche sin dormir? Ya aquí la pregunta, tenemos que tener cuidado porque como nos están presentando la información de manera, en este caso, ¿cómo decirlo? Las presentan no de manera general, sino de manera más específica en la infografía, como la manera de comprender la información es de manera visual y centra la atención en algunos elementos y no en todos, a diferencia del texto continuo que nosotros estamos atentos o nos obliga a estar atentos durante toda la secuencia. En el texto discontinuo yo estoy atento de los aspectos que considero relevantes, que considero importantes. Entonces, aquí es importante analizar y recordar esa parte donde nos decían que eran específicamente la consecuencia que trae no dormir una noche bien. ¿Qué consecuencias trae eso, conlleva eso? Entonces, aquí me dicen, riesgo de muerte y desarrollo de enfermedades cardíacas. B, propensión a la hipertensión y problemas de memoria. C, pérdida de tejido cerebral y disminución de las defensas del cuerpo.
de probabilidad de sufrir un accidente y obesidad. Entonces, muchachos, aquí debemos analizar en cada una de estas opciones, debemos analizar cuál podría ser porque se parecen mucho, entonces nos hace dudar cuál podría ser la opción correcta. Y como les digo, entonces debemos analizar minuciosamente cuál sería. ¿Será que es necesario que yo me devuelva la imagen o yo comprendí toda esa información? Entonces, ojo con eso. En este caso, por favor, vamos a ir colocando en el chat la respuesta correcta, que consideran correcta. Ya acá está más complejo, sí hay más división. ¿Cierto que sí? Es un poco más difícil de saber cuál sería la opción correcta. Muy bien. Muy bien. Ok, bueno. Bueno, está bastante dividida la cosa. Está bastante dividida. Los puse a pensar acá. Bueno, el riesgo de muerte y desarrollo de enfermedades cardíacas. Vamos a ir analizándolas una por una. ¿Por qué no sería esta la opción correcta? Vamos analizando el riesgo de una muerte y desarrollo de enfermedades cardíacas. Aquí en esta opción me hablan de manera muy consecuencias a largo plazo. Eso pasaría, el desarrollo de enfermedades conllevan un tiempo, ¿cierto? Para desarrollar una enfermedad. Entonces, acá me están hablando, es la consecuencia de una noche. Es algo muy singular y que es una consecuencia inmediata, por decirlo así. Es algo inmediato. No debe pasar mucho tiempo para yo saber qué me puede pasar si no duermo bien una noche, ¿cierto? Entonces, eso es importantísimo analizarlo, estudiantes, porque es una consecuencia, es una causa-consecuencia inmediata. Entonces, esta información de desarrollo de enfermedades, para que se desarrolle una enfermedad, es más que un hábito, algo que se haga constantemente. En la B dice propensión de hipertensión y problemas de memoria. Lo mismo que la opción A. Es lo mismo, un problema de memoria no se presenta o a menos que haya sido por un golpe, en fin, eso ya es diferente, pero la información que se me presenta acá es como causa del no dormir bien o del poco dormir. Entonces, un problema de memoria también es algo que es más que todo por un hábito y no por una noche. En la opción C dice, pérdida del tejido cerebral y disminución de las defensas del cuerpo. Lo mismo que la opción A, B y C. Las tres se parecen, van en relación o van enfocadas a lo mismo. Probabilidad de sufrir un accidente y obesidad. Claro, esta es la opción correcta, muchachos. ¿Por qué? Porque me hablan de una noche. ¿Será que si yo me voy de rumba toda la noche, ¿cierto? Toda la noche y me cojo una moto o un carro y me desplazo, ¿qué más me puede pasar si no es un accidente? Y en la parte de obesidad, sabemos que si yo no duermo bien, lo más probable es que sufra de obesidad.
Y una persona para subir de peso es algo que puede ocurrir demasiado rápido. De hecho, hay personas que bajan, pueden aumentar 1 kilo de un día para otro. Entonces, eso puede como tal pasar. Entonces, la opción viable en este caso sería la opción D. ¿Listo? Bueno. Ok. Bueno. El mejor título que probablemente escogería un periódico para presentar la información anterior fue, para presentar la infografía anterior puede ser, vamos a ver, 6 horas de sueño siempre serán suficientes. Duerma poco y aténgase a las consecuencias. Su corazón no aguantará sin 8 horas de sueño. El sueño es la mitad de la vida. A ver, ¿cuál será en este caso la opción correcta? Bueno, esta está bastante dividida entre la B y D, por lo que veo. Bueno, muchachos, entonces, en este caso, ¿qué es lo que están resaltando? Y me voy a devolver a la infografía para poder aclarar algo aquí. En este caso, ¿qué es lo que están resaltando aquí? Si yo duermo poco, ¿qué me puede pasar? Es decir, la causa de no dormir bien acarrea unas consecuencias, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas consecuencias? Todas estas que están descritas en estos círculos. El riesgo de infarto se cuadruplica, más hambriento y propenso a comer más, con mala cara y poco accesible, perdiendo tejido cerebral, en fin. Entonces, según lo que yo puedo analizar, para este caso de la pregunta 4, el mejor título, ¿cuál sería? 6 horas de sueño siempre serán suficientes. Esa la descartamos inmediatamente, ¿cierto? Porque esta información no es correcta, no es la que me están presentando como tal en la infografía. La opción D dice, el sueño es la mitad de la vida. A ver, esta parte o esta información no va en relación con el objetivo de la imagen. En este caso, a mí la información, aquí lo que resalta son las consecuencias. Y aquí lo vemos en la opción B. Duerma poco, que es la causa, y ¿qué va a acarrear? Estas consecuencias. Absténgase o aténgase, perdón, a las consecuencias anteriormente descritas. Bueno, muchachos, ahora vamos a leer este texto. Ya este texto es continuo, ¿cierto? Vamos a leerlo y comprendamos la información para poder responder las siguientes preguntas. Carta del lector. La dedicaron algo así como la tercera parte de la edición de su revista a 2 temas relacionados con lo que se conoce como el conflicto armado. No voy a decir que sea un desperdicio que la autora de los artículos haya dedicado tiempo y esfuerzos al asunto. Sí digo, en cambio, que este no es el tipo de temas que uno busca en las revistas. Estamos hasta la física coronilla del problema subversivo. En la mencionada edición, ustedes
han lanzado un verdadero balde de agua fría y a la vez traicionado la legítima aspiración del lector de extraviarse durante algunos momentos del día por senderos en los que generalmente no es posible adentrarse a través de la prensa nacional ni del 99,9% de las revistas que circulan en el país. En el entendido de que aquella y muchas de estas se ocupan del asunto informando, opinando, llorando y juzgando, con lo que queda satisfecha la cuota de atención que se merece semejante problema. Los invito muy cordialmente a canalizar sus energías hacia tantas cosas interesantes que ofrecen el arte y la historia, sobre todo considerando que son solo 100 páginas de revista cada 45 días. Increíblemente no se habla de cine ni de música como antes, acudiendo espacio, porque entonces si hay espacio, 30 páginas, para el tema que más despliegue recibe en el país. Entonces, aquí, muchachos, en este texto podemos evidenciar la opinión, cierto, de este autor, Andrés Rosales, quien hace una crítica como tal a una revista, porque como tal se enfocan o dedican mucho espacio en sus revistas, muchas páginas en sus revistas a tocar el tema del conflicto armado, cuando hay temas, según él, que son mucho más importantes y que enriquecen mucho más que este tema que se le da tanta relevancia en el país, en todos los medios, ¿verdad? Entonces, esa como tal es lo que nos expresan en el texto o la idea central del texto. Bueno, vamos a analizar las preguntas. Luego de leer el texto, se puede afirmar que su intención es A, explicar el tipo de textos que se publican en la revista, pues el autor caracteriza algunos textos que aparecen en esta. Criticar el tipo de texto que se publican en la revista, pues el autor no está de acuerdo con tratar temas como el conflicto armado. Describir el tipo de texto que se publican en la revista, pues el autor nombra algunos tipos como arte e historia. Elogiar el tipo de textos que se publican en la revista, pues el autor reconoce que la revista presenta temas interesantes. Bueno, es importante, muchachos, aquí enfocarnos, ya yo les di unas luces, por decirlo así, de la idea central como tal del texto. Entonces, eso ahí les ayuda un poco. Pero es importante, muchachos, analizar, porque miren que hay varias opciones que podrían ser correctas o que me pueden confundir. Entonces, importante que escojamos la opción correcta. Bueno, acá ya están respondiendo, la B, está generalizada la B. Bueno, pues, de hecho, esa es la opción correcta. La opción correcta es la B. Pero analicemos por qué las otras no son correctas. Dice, explicar el tipo de texto que se publican en la revista. El tipo de texto. Ya ahí vemos, ¿cierto? Que en realidad esa no es la intención de él, explicar el tipo de texto que se está publicando en la revista. Entonces, esa como tal la descartamos. La opción D dice elogiar el tipo de texto que se publica. Evidentemente, esa palabra elogiar no va en relación con la intención comunicativa del texto. Entonces, la descartamos. Podría ser la B o podría ser la C. La C dice describir el tipo de textos que se publican en la revista, pues el autor nombra algunos tipos como arte e historia. Esto es cierto
esto que está en la opción C es cierto. Sin embargo, no va enfocado con esa intención comunicativa. La intención obviamente es criticar el tipo de textos que se publican en la revista, pues el autor no está de acuerdo con tratar temas como el conflicto armado. Esa es toda la idea del autor, expresar su descontento en cómo le dan importancia a un tema que primero no, afecta como tal a la sociedad, porque un tema que siempre lo están mencionando en los noticieros, en todas partes, no enriquece como tal al público, como el tratar temas como la historia, el arte, la música. Entonces, esa como tal sería la opción correcta. Muy bien que la mayoría haya escogido la B. Ahora, acá dicen, cuando el autor habla de dos temas relacionados con el conflicto armado, hace referencia a unos artículos publicados en revista de arte y literatura, unos artículos anteriores publicados en distintas revistas, C, unos artículos próximos a publicar en la misma revista, D, unos artículos anteriores publicados en la misma revista. Ojo, muchachos, porque debemos estar atentos y no dejarnos confundir con la información. A ver, vamos a ir respondiendo en el chat, pero sus respuestas. La C, ya empecé. Cristian dice la A, Diana dice la D, Dairo dice la D. Muy bien. Por acá Bernarda dice la A, Nayerli la B. Bueno, Bueno, hay algunos que escogen otras opciones, la mayoría escoge la D. Muchachos, si bien ya hay un precedente, porque hay un ¿qué? Un inconformismo, en que el autor dice que es un tema que es tratado muy recurrentemente, ¿verdad? Entonces, en la opción A dice, unos artículos publicados en la revista de arte y literatura. Como tal, esta revista no está enfocada en estos temas. Entonces, esa opción la descartaríamos. Dice, unos artículos anteriores publicados en distintas revistas. Como tal, él no está hablando sino de la revista donde está haciendo su publicación. Entonces, de distintas revistas ahí no encajaría. Unos artículos próximos a publicar en la misma revista. Aquí Luis Banda dice, cuando nos dice de varias, cuando nos dice de revistas, habla de varias. Bueno, Luis, si puedes organiza mejor la idea, que no comprendo lo que me quieres decir. En este caso, unos artículos próximos a publicar en la misma revista. Si ya él está haciendo una crítica, no podemos decir que de pronto, en este caso, para que esta opción sea correcta, debería ser más que una crítica, una sugerencia. No sé, escribamos mejor acerca de temas
que enriquezcan, que favorezcan el crecimiento o al conocimiento de los lectores, en fin, algo así sería más que todo una sugerencia y no una crítica. Entonces, si es una crítica es porque de algo se habló anteriormente. Entonces dice, unos artículos anteriores publicados en la misma revista. Esa sería en este caso la opción correcta. Lo que pasa es que ya aquí se hace una inferencia. Es decir, de pronto no lo están manifestando, Luis, no nos mencionan como tal que nos están hablando de varias revistas, pero aquí es donde juega nuestra agilidad. ¿Será que no me lo están diciendo ahí? Pero si yo escojo la opción de distintas revistas, evidentemente no sería la opción correcta. Son distractores que se me presentan con el fin de saber si yo estoy haciendo una verdadera comprensión una verdadera comprensión de la información, del texto continuo que se me está presentando. Por eso es que nunca nos han hablado de distintas revistas, pero ¿será que usted tiene la capacidad o si se percató o cuál es la opción que usted está escogiendo? Entonces, como les digo, son distractores que debemos estar muy atentos a esto. Bueno. En este caso, la opción correcta sería la D. Bueno, muchachos, ahora vamos con la pregunta 3. Dice, de acuerdo con el texto anterior, Andrés Rosales considera que A. El mal pensante ha perdido su dirección al dedicar su interés a los temas de la guerra. B. La revista le parece aburridora, pues no tiene variedad de temas. C. Los temas que trata la revista ya están en el 99,9% de las publicaciones nacionales. El arte y la historia son más interesantes que los problemas de subversión que afronta el país. Entonces, analicemos la opción correcta en este caso. Nos están preguntando, es por la opinión, por el juicio valorativo del autor en este caso. ¿Cuál sería en este caso la opción correcta? Vamos a ir dando nuestras opciones en el chat, por favor. La D, la A, la C, la C, la D, la A. Bueno, muy bien. Ok. Ok. Bueno, analicemos. Analicemos la opción A. Dice, el mal pensante ha perdido su dirección al dedicar su interés a los temas de la guerra. Como tal, aquí me están preguntando por la opinión del autor. Eso es importante identificar en qué opción podemos ver la opinión de Andrés Rosales. ¿Qué considera Andrés Rosales? No me están como tal. Esta pregunta es diferente a la que vimos, no recuerdo si fue en la anterior. Voy a devolverme un poco. Es diferente a acá, donde la opción, donde la pregunta 1, donde nos estaban preguntando por la intención del texto, que es criticar, ¿cierto? Esa es la intención. Ahora acá me preguntan es por lo que considera, cuál es, si bueno, Andrés dice, Andrés Rosales piensa, no hablemos, no se trate tanto el conflicto armado. Ajá, pero ¿cuál sería o qué considera Andrés que deben ser los temas que se deben tratar en los textos de esta revista?
Entonces, analicemos dónde está esa parte, en qué opción podemos encontrar lo que considera o la solución que nos da Andrés en referente a su crítica, ¿verdad? Entonces, aquí analizamos. El mal pensante ha perdido su dirección al dedicar su interés a los temas de la guerra. Aquí podemos ver más una opinión, más no como tal esa posible solución. Y lo podemos relacionar como un elemento del texto. La opción B dice, la revista le parece aburridora, pues no tiene variedad de temas. Entonces, aquí más que todo se ve la inferencia, en el sentido de que se enfoca más a un elemento o una razón que argumenta esa crítica a la que él hace. En la opción C dice, los temas que trata la revista ya están en el 99,9% de las publicaciones nacionales. Y no sé si recuerdan que en la sesión pasada les comentaba que, estos temas de porcentaje ya se enfocan más en investigaciones previas que permiten dar sustento a eso o a eso que estoy exponiendo. Bueno, en la D dice, el arte y la historia son más interesantes que los problemas de subversión que afronta el país. Evidentemente, ¿cierto? Esto es lo que considera Andrés y aquí podemos ver su punto de vista. Aquí podemos ver en la solución o lo que él considera. Él considera que el arte, la historia, nos genera conocimiento. Entonces, por ende, esta sería la opción correcta. Y por último, muchachos, y para finalizar, la opción 4 dice, de la expresión física, de la expresión hasta la física coronilla, se puede decir que A, es coloquial, significa hastiados. B, es inapropiada y significa aburridos. Es académica y quiere decir agotados. D, es vulgar y significa desconcertados. A ver, vamos por favor a colocar las respuestas en el chat. Muy bien, la B, la B, la A. El sinónimo de coronilla es aburrido. No, no es sinónimo de aburrido. Cuando decimos estoy hasta la física coronilla, es como que al tope, bueno, no me voy a ir, no voy a, porque de pronto les doy pistas vamos a esperar que terminen de responder y así aclaramos las dudas. Bueno, está bastante dividida, aunque la mayoría se inclina por la A. Entre la A y la C. Bueno, la B. Ok. Bueno, ahora aclaro lo de la coronilla. Este término, estoy hasta la física coronilla, es una expresión para decir que ya uno está, que es parecida a cuando expresamos la gota que rebosó el vaso. Es muy parecida, o sea que ya estamos al tope, que ya nos perdió la paciencia, en fin. Entonces, esta expresión, ¿qué significa? Es coloquial, es inapropiada.
es académica, es vulgar. ¿Cuáles inmediatamente podemos descartar? Es vulgar y significa desconcertados. Esta expresión como tal no es vulgar, no es vulgar, entonces por ende la descartamos. Es académica. El hecho de que no sea vulgar no significa de que sea académica. Sabemos que el discurso académico es totalmente diferente. Este discurso que estamos empleando aquí el día de hoy, este discurso que yo tengo en estos momentos donde les estoy explicando una temática, los textos continuos y discontinuos, mi discurso para explicar este tema, para dirigirme a ustedes, es totalmente académico. Entonces, no tiene nada que ver con, con la expresión de lugar. Es inapropiada y significa aburridos. No, primero que todo, no significa aburridos y tampoco la podemos calificar como inapropiada. Por último, la A dice, es coloquial. Sí, aquí es importante, muchachos, recalcar la importancia de saber, de conocer qué significa lo coloquial. Entonces, importantísimo que aprendamos a, a definir a comprender estos conceptos. Eh, Coloquial es un término, son aquellos términos que son usados en el lenguaje del común, que nos expresamos y que términos que nos encontramos a diarios y que como tal no hacen parte de tecnicismos, ¿cierto? Y significa hastiados, totalmente. Eso es lo que significa, hastiados, ya no estamos, no soportamos más, ya estamos cansados. Entonces, la opción correcta aquí sería la A. Bueno, muchachos, ya son las 7:13, entonces me alegró muchísimo haber compartido con ustedes todos estos conocimientos. Eh, Espero que en verdad hayan tenido un aprendizaje significativo eh, y pues nada, espero que hayan aprendido mucho. Entonces,